febrero. Bueno, muy buenos días, siendo hoy sábado 15 de febrero del 2021, damos inicio a la sesión del día de hoy. Listo, por favor, a partir de ahorita ya pueden colocar sus nombres en el chat para el llamado de asistencia. Asimismo, voy a proceder a presentar la pantalla para que iniciemos con la presentación. ¿Listo? Entonces, ya habíamos nosotros hablado sobre este simulacro. El que vamos a presentar hoy es el S11K1, el simulacro número 3. Como me preguntaban los estudiantes ahorita al ingreso, no es necesario que ustedes realizaran los 3 simulacros, no era necesario que lo realizaran los 3 para hoy, pero sí como tal, la idea era que lo presentáramos hoy, porque ese es el trabajo que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Listo, chicos? Entonces simplemente estar pendiente de ese y vámonos, ahorita sí. Listo. Ya veo que todos están poniendo su nombre perfectamente. A ver, vamos a arrancar con algo rápido que debemos recordar del viernes. Rápidamente, la respuesta a esa pregunta, me gustaría que alguno de ustedes que estuvo el viernes la contestara. ¿Cuál era la respuesta correcta? ¿Se acuerdan que ese día evaluamos esa pregunta? ¿No? Era la C, profe. Efectivamente, la respuesta correcta era la C. ¿Por qué? Ya lo explicamos ese día, pero simplemente si usted aumenta la velocidad de salida de un proyectil, visto la velocidad 1, la velocidad inicial con la que arranca aquí, lo más probable es que la trayectoria del movimiento no cambie. Simplemente, ¿qué va a pasar? Si usted lanza algo más rápido, muy posiblemente eso tiene más energía cinética al salir, por tanto su alcance en energía es mayor. Entonces esperaríamos nosotros que esa energía, ¿cómo se ve reflejada? Pues en un desplazamiento horizontal más alto. Era lo único. De resto, lo principal es que usted, cuando haga un movimiento, si lo acelera, el movimiento no va a cambiar su trayectoria ni va a cambiar su comportamiento. Entonces, arrancábamos por decir que cualquiera que cambiara la forma como tenía la gráfica no era la correcta y simplemente nos quedábamos con la C. Y la C lo que veíamos era que el alcance horizontal era mucho mayor en ese tramo. ¿Listo, chicos? Esa era. Asimismo, aquí veíamos el diagrama de cambio de fases y veíamos que cada vez que en un diagrama de estos viéramos una línea que aquí decía, el estudiante observa que una vela calienta el hielo y observa que la siguiente gráfica. Si el estudiante sabe que al cambiar de fase se presenta cuando el calor aumenta, pero la temperatura se mantiene constante. Entonces tenemos que buscar una constante. Las constantes son líneas rectas en el eje, ¿listo? Miren, aquí hay una línea recta. Es decir, que no cambia con respecto a este eje, la temperatura no está cambiando, aquí habría un cambio de fase. Y aquí, que hay otra línea, habría otro cambio de fase. ¿Listo? Entonces, 1, 2 cambios de fase, respuesta correcta nuevamente la C. ¿Listo, chicos? Ahora, tendríamos, en este lo que veíamos nosotros, era que en primera instancia la masa, hay una cuerda que oscila, ¿listo? Y las partículas de aire que están ahí, todas las partículas de aire, se mueven para generar una vibración posterior de las siguientes moléculas, y es lo que genera el sonido como tal, la propagación del sonido en el aire, ¿listo? Veíamos nosotros que en primera instancia cualquier movimiento físico, siempre que ustedes vean un movimiento físico en el cual la masa como tal no es afectada, o sea, no se dice por lo menos en este movimiento el auto se chocó y perdió una parte, en este movimiento la masa está siendo sometida a una degradación térmica, en este momento el objeto está siendo sometido a un fraccionamiento. Cuando no vean una consecuencia sobre la partícula como tal, algún daño sobre la partícula, podemos nosotros directamente inferir que la masa se mantiene constante, porque la masa comúnmente en procesos físicos y químicos, bueno, más que todo en procesos físicos, no cambia, ¿listo? Entonces, descartamos los que dicen que varía la masa, nos quedamos con los que varía la densidad, y las partículas, al acercarse y alejarse, lo que hacen es moverse en diferentes relaciones y cambiar la densidad. Entonces, densidad, densidad, bien. Ahorita sí tenemos aquí, porque las partículas se mueven en la misma dirección falsa, unas se mueven hacia arriba, otras hacia abajo, ¿listo? Entonces, misma dirección, no, respuesta correcta hasta aquí, la B.
¿Listo, chicos? Esa la habíamos recordado hasta ahí. Ahorita sí, rápidamente voy a escoger a uno de ustedes. A uno de ustedes puede ser, a ver, ¿dónde estás? Cualquiera al azar, el primero que salga aquí. Jennifer López, eso. Colabórame, porfa, leyendo Buenos esta. días, profe. Buenos días. Pues para mí sería solo el de alambres de cobre, porque en ese Ajá. fluye muchísima energía. Listo, esa es la respuesta. O sea, siempre que tengamos un circuito, el circuito debe garantizar que fluya como tal electrones. Y debemos recordar que los metales son muy buenos conductores de la corriente eléctrica. Además, si no lo recordamos, miremos aquí. Bombillo no enciende, bombillo enciende. Entonces yo quiero garantizar que el bombillo encienda. Me indica que están fluyendo electrones. En ese caso, el único responsable sería el material del cual hago el circuito. El circuito es el mismo, no único que cambiar el material, entonces aquí sería cambiar por alambres de cobre, ¿listo? Ahora sí, vamos a estudiar. Esta me recuerda mucho una que hicimos hace un tiempo sobre velocidad de reacción y que me preguntaron por el chat que no la entendían. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Siempre que ustedes sean una A más B, produce C más D, la velocidad de la reacción depende principalmente de la velocidad con que estos dos se encuentren o con lo que los reactivos se encuentran entre sí. Entonces tengo dos peloticas, imagínense, espérame, verifico, es que la cámara así me están viendo. ¿Listo? Entonces, tengo dos peloticas. Miren esta pelotica que se divide en la mitad. La velocidad con la que ellos se mueven no importa tanto, pero la velocidad con la cual ellos chocan y forman una nueva, esa es la importante. Entonces es la velocidad con la cual ellos reaccionan entre sí. Entonces una vez ya se forma la estructura, ella ya queda estable y esa velocidad, a menos de que estemos en una reacción de equilibrio, no influye en la velocidad de reacción. ¿Listo? Porque ya se formaron. En ese caso entonces lo que va a importar es la velocidad de A y la velocidad de B, cómo reaccionan. Pero resulta que acontece que nosotros no podemos andar midiendo velocidad de las partículas, por eso nosotros simplemente, mediante una serie de aproximaciones matemáticas, llegamos a definir que esto es proporcional a la concentración de las sustancias. Esos corcheticos indican concentración, es decir, en el sistema, por unidad de volumen, qué tantas esferas de A hay o qué tantas partículas de A hay. ¿Listo? Y recuerden ustedes que eso lo vean en el colegio, la concentración sea en 1 molar, 2 molar, por ejemplo, cosas así. ¿Listo? Entonces, cuando llego a 1 molar, ya digo, bueno, hay 1 mol de la sustancia por litro de reactivo, entonces yo ya sé cuántas moles hay y puedo determinar cuántas moléculas y hacer una aproximación, ¿listo? Pero resulta que eso también depende, como dependemos de la velocidad de choque entre los dos, dependemos de una constante, la constante que nos dice cómo es la reacción. No es lo mismo hacer reaccionar A más B que A más D, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, esta tendrá una constante, esta tendrá otra. Y esa constante reacción depende de cada reacción. ¿Listo? Este valor que tenemos aquí es el que nosotros conocemos como velocidad de reacción. Y mírenlo, arriba está. Es la misma fórmula que tenemos aquí. ¿Qué pasa? Únicamente que aquí hay algo que incluye en el factor estequiométrico. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo ya tengo coeficientes estequiométricos, es decir, ustedes ya saben esa parte, ¿cierto? Si no la saben, me la recuerdan y lo decimos. Si tengo aquí 2 y aquí 3, entonces estos coeficientes estequiométricos afectan la cantidad de moléculas que hay. Es decir, aquí habrían 2 moles de A, 3 moles de A. ¿Listo? Entonces, cuando pasa eso, yo debo elevar la concentración a los coeficientes estequiométricos. Digo, A elevado a la 2, B elevado a la 3, y esa sería la velocidad de reacción. Porque resulta que acontece que se ha descubierto que entre usted más coeficiente estequiométrico tenga, más implicación va a tener en la reacción, y la variación se hace no de forma lineal, sino de forma exponencial. Y miren que aquí la casi se mantiene constante, ella sí avanza de forma lineal. ¿Y quiere decir eso? Ella se mantiene constante y se mantiene de la misma forma a lo largo de la velocidad. ¿Listo, chicos? Hasta ahí no hay ningún problema. Ya con base en lo que hemos visto, podemos explicar nuevamente las respuestas. Dice, si se duplica la concentración de N2. Miremos, N2 es un producto, por tanto no va a pasar nada
si yo duplico la velocidad de N2? Se duplicará la velocidad de reacción, no va a pasar nada. Ya se formó la sustancia, ya la sustancia no afecta la velocidad de reacción, ¿listo? La B dice, la velocidad de reacción no depende de la concentración de los productos. Esa parte está bien porque miren que en la ecuación no estamos viendo los productos. Y miren que esa es la sustentación que nos dan. Porque en la ecuación de la velocidad solo están involucrados las concentraciones de los reactivos. Y la B es correcta. La C dice, la constante de velocidad de la reacción depende de la concentración de los reactivos. Vimos que ella es constante, ¿listos? Permanece constante, o sea que no varía. Y depende únicamente de la reacción. Si yo tengo una reacción de A más B, voy a tener la constante 1. Entonces la concentración de A más C es la constante 2. Y así sustantivamente, ¿listo, chicos? O sea que la constante depende de la reacción, no de la concentración. Pues se fue. Si en la constante de reacción la velocidad se duplica, si en la constante de reacción K se duplica, o sea, si K la multiplico por 2, me está diciendo que la velocidad se afectaría al cuadrado, y veamos en la ecuación que la velocidad y K se afectan de manera lineal, ¿sí la ven aquí? O sea, aquí en ese pedacito está P igual a K por la concentración de H2 al cuadrado elevado por NO2 elevado al cuadrado. En el caso, lo que se afectaría cuadráticamente son la concentración de los reactivos, no se afectaría cuadráticamente la constante de velocidad, entonces simplemente no es la respuesta correcta. Aquí les explico a aquellos que no entendían y me preguntaban por el chat, aunque también les envié su contestación, para que entendieran la pregunta 96. ¿Listo? Con base en eso, vamos a continuar. Vamos a leer la pregunta 97. La 97 era muy fácil también, la veíamos ese día y veíamos que primero hay una, vamos a sacar aquí rápidamente, altas producciones de CO2, por tanto, alta disponibilidad de recursos de petróleo, poco viento, días soleados y pocas reservas de agua. Entonces tenemos que buscar una tabla que nos dé eso, ¿listo? Entonces vamos a ver, combustibles fósiles, disponibilidad alta. Todas tienen disponibilidad alta. Primera así, segunda así, tercera así, cuarta así. Por tanto, por ahí no puedo estar descartando. Pocas corrientes pocas corrientes de viento, entonces serían bajas corrientes de aire. Bien por aquí, bajo, bajo. Esta de aquí me dice alto. Por tanto, no sería la respuesta correcta. ¿Listo? Ahora, la siguiente que nos pregunta, reserva de agua. Dice que hay pocas reservas de agua, entonces está a la baja. Vamos a poner aquí a la baja. Esto de acá lo vamos a poner alto. Listo, pocas reservas de agua. Bajo aquí, alto acá. Descartamos esta. Por tanto, descartamos la B. Nos quedan entre estas dos. Ahorita sí, rayos solares, 365 días son de 365, 300 son soleados, entonces la disponibilidad es alta. De estas dos, ¿cuál dice que la disponibilidad es alta? La C, ¿listo? La respuesta correcta es la C. En el cuestionario algunos me decían que les marcaba que la respuesta correcta no era la C. Yo no sé, ahí hay un error a la hora de elegir la respuesta, pero ya lo corregí, listo, ya quedó corregido para futuras presentaciones y por tanto también les corrijo eso en la calificación a aquellos que preguntaron. ¿Listo, chicos? Para la siguiente, en un momento, voy a traer como tal, que me cuesta leer ahí, entonces voy a traer el impreso. Por favor, serías tan amable, Isabel González. Prima, mientras yo voy por mi impreso, ¿tú podrías leerle a tus compañeros la pregunta? ¿Ya regresó? Buenos días, compañeros. La 98 dice, la figura muestra una representación del proceso de síntesis de proteínas. En este proceso, la información genética de los genes de ADN es traducida en secuencias de aminoácidos que conforman la proteína. Este proceso se realiza en el citoplasma gracias a los ribosomas que se encargan de leer la información genética
y ensamblar las proteínas. Listo. Ahí vemos el diagramita y ahorita sí, ¿de acuerdo a? Hola, ¿se fueron? Espero que sigan ahí. Bueno, hagámoslo entonces. Todos son los diagramas. Listo, aquí está. De acuerdo con la figura, ¿qué molécula se encarga de llevar la información genética del gen para traducirla en las proteínas a una proteína en el ribosoma? Veamos rápidamente. Aquí ustedes básicamente tenemos el proceso de cómo se obtienen proteínas. Ese es el proceso vital de cualquier organismo. ¿Listo? Entonces, lo primero es el ADN que se encuentra en el núcleo. Sufre un proceso en el cual se transcribe, como dice su nombre, transcripción. Lo que hace es que simplemente se pasa de un idioma a otro. ¿Listo? En este caso, ¿de qué idioma a otro pasamos? Vamos a pasar del idioma del ADN al ARN. ¿Qué pasa? Resulta que acontece que hay bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina, timina. Resulta que acontece que una de ellas, el no puede salir y debe ser cambiada por uracilo. ¿Listo? Estos están en forma de ADN. Cuando sale en forma de uracilo, pero me recuerdo cuál es. El uracilo lo cambian por la timina. Entonces, cuando una de estas debe salir de la barrera, debe alejarse del núcleo, se cambia por uracilo, pero entonces se cambia la molécula a ARN. Además de cambiar esta parte a uracilo, algo que dice la compañera Juliana y tiene razón, es que se cambia de desoxirribosa a algo que se llama ribosa. Simplemente se oxigena una parte de la molécula para que pueda ser más estable en el exterior. Una vez ya realiza eso, el ARN coge y sale del núcleo. Miren, por eso se llama ARN mensajero porque lleva un mensaje. Ese ARN mensajero llega al ribosoma. En el ribosoma, él llega como una cadena. El ribosoma es un organulo que lo que tiene son como como esta bolita, como dos cápsulas, una superior y una inferior. Y entre ellas atrapa la hebra de ARN mensajero que está llegando, la atrapa y comienza a pasarla por ahí como un lector, pero como un lector así en forma de cajita, ¿listo? Él llega y empieza a pasar, va leyendo las bases nitrogenadas y por acá va sacando la proteína. ¿Listo? Este es el ribosoma. Y acá tenemos el ARN mensajero. ¿Listo? Entonces ya con base en eso, vamos a ver, el ADN es el que llega al ribosoma, falso. El ADN nunca sale del núcleo, él no puede salir del núcleo como molécula, ¿listo? Porque químicamente es inestable y en un medio oxidativo, como el exterior lo daña, ¿listo? El ARN mensajero, ¿quién fue el que salió del núcleo y llegó hasta el ribosoma? Efectivamente, el ARN mensajero. El núcleo no hace esa función y los aminoácidos como tal son los pequeños eslabones de los que voy formando la proteína, entonces tampoco serían en este caso. ¿Listo? Respuesta correcta, que ya la sabían ustedes, la B para la 68. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Sigamos. Ahorita, 99 dice lo siguiente. Un planeta tiene 4 lunas que orbitan. Sí, buenos días. Listo. Un planeta tiene 4 lunas que orbitan a la misma distancia como se muestra en la figura. Y ahí tenemos Profe, el sistema. ¿Listo? ¿Sí? ¿cuál es la respuesta correcta de la 93? De la 93. De la 93, la C, la 2. La que dice 2 fases. ¿Listo? Profe, en el taller marcaba que esa no era. En el taller de Declaro, sí, es que sí, no, tranquilo, ese no hay inconveniente. Entonces ya también aquí la marco para corregirla ya en el Classroom. Que es que hay veces hay veces a la hora de meter las respuestas,
las desfasan, entonces no hay problema, ya la modifico también, ¿listo? Pero la respuesta correcta sí es la C, la 2. Bueno, ¿Listo? profe, es que tenía duda de que, pues, si no era esa, ¿cuál era? No, sí, la respuesta correcta es esa, sino que es que a la hora de digitar hay veces el Classroom se nos pasa o quedan alternadas las preguntas, me ha pasado. No hay problema, chicos. Yo ahorita la reviso y la corrijo. ¿Listo? Ahorita verifico todas las respuestas y las dejo en la correcta. ¿Listo? Para que no tengamos inconveniente. Profe, Sí, ¿será que usted me puede decir la respuesta de la 97? de la 97, claro, de la 97 la C. Profe, esa a mí me marca que está mal. También ya la corregí también. Esa ya la corregí. Para los que ya presentaron, ya les corregí la puntuación. Y para los Profe, que yo no van a presentar, ya acabo la de corregí. revisar y me sigue marcando que está mal. Ah, carajo, entonces tengo que volver a verificar el formulario. Listo, no hay problema, Juliana. Yo ahorita verifico y si no, reinicio todo el formulario. ¿Listo? Juliana. ¿O quién era? ¿Aló? Profe, Isabel. Eso, no es que no los estoy viendo aquí quién habla porque estoy viendo la presentación. Listo, Isa, por eso cuando entren me dicen. Sí, Isa, no hay problema, yo ahorita lo reviso y si no reinicio todo para que quede bien marcado, ¿listo? Bueno, profe. Dale, no hay problema. Ahorita sí, continuamos. Revisemos esta, dice. Si la masa de las lunas cumple ¿qué? M3 mayor que M4 mayor que M1, mayor que M2. ¿Listo? Tenemos entonces la luna 3 es la más grande de todas, eso es lo que nos dice este sistema. Y se sabe que la fuerza gravitacional es proporcional a la masa. Fuerza gravitacional es directamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir esto? Entre más masa, ¿qué? Más fuerza gravitacional, o sea, más fuerza de atracción va a tener con el planeta y más estable, más, pues sí, más fuerza va a tener a la hora de generar un movimiento como caída libre, por ejemplo. ¿Listo? Es proporcional a la masa. Ahorita sí, con esa pregunta en mente vamos a ver, ¿qué luna ejerce mayor fuerza gravitacional sobre el planeta? Entonces, simplemente nos dicen, masa es directamente proporcional a la fuerza, entonces debo buscar algo que tenga la masa más alta. ¿Cuál tiene la masa más alta? M3, la luna 3. Entonces simplemente buscamos la luna 3. Respuesta correcta sería la C, ¿cierto? Esa la entendimos fácil, rápido y sencillo. Recuerden, directamente proporcional, ambas crecen. Inversamente proporcional, por ejemplo, que es la distancia. Si la distancia es más grande, la fuerza disminuye. Esos son directamente, inversamente, perdón. Entonces, directa, inversa. ¿Listo? En este caso es directamente. Entonces, si les dicen directamente, ustedes buscan la más grande y esa debe ser para esta pregunta. Yo les dijera que la más es inversamente, entonces A debo buscar la más pequeña, M2, y esa sería la respuesta, pero como es directamente, crece la masa, crece la fuerza. Entonces, ¿cuál es la luna donde se realiza mayor fuerza gravitacional? La luna 3, ¿listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Bueno, sigamos. La 100 dice, la tabla muestra la respuesta de diferentes organismos para evitar ser depredados por otros organismos. Entonces tenemos diferentes tipos. Zorrillo, rana venenosa, planta de ají y dormidera. Notemos que estas dos son plantas, estos dos son animales. ¿Listo? Vamos a evaluar cómo funcionan animales versus plantas. La primera respuesta, aquí miren, liberación de sustancias de defensa por las glándulas anales. Entonces el zorrillo lo que hace es, en sus glándulas anales, o sea, en su ano tiene unas glándulas, esas glándulas liberan una sustancia olorosa que cuando son atacados ellos la disparan, ¿listo? Tiempo que tarda en producir la respuesta ante el peligro, miren, tiempo que tarda 4 segundos, es decir, él se asusta 4 segundos y expulsa su rocío para defenderse, ¿listo? La duración de la respuesta dura 2 segundos, él lo que hace es, se demora 4 segundos en producir
y expulsa un chorro 2 segundos y sale corriendo, ¿listo? Mecanismo, mediante la estimulación de los nervios y hormonas que actúan sobre un órgano o tejido específico. ¿Listo? Aquí tenemos una estimulación hormonal. Quiere decir que depende de un mensaje químico también. ¿Listo? Notemos que es rápido. Veamos la rana venenosa, liberación abundante de veneno por la piel. Tiempo que se demora en producir el veneno, 1 segundo. Tiempo que demora en actuar el veneno, 2 segundos. ¿Listo? Son acciones rápidas para favorecer su supervivencia. ¿Listo? La planta de ají, defensas químicas que actúan como antimicrobianos o tóxicas. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ellas, en su organismo, en lugar de liberarlo en el momento en el cual tiene que atacar, ellas simplemente empiezan a irlo produciendo y las van acumulando, de tal forma que cuando un animal o una fuente externa, un hongo o una bacteria quiera atacarlos, el hongo, la bacteria o el animal se van a encontrar con que las plantas ya están cargadas con esa sustancia tóxica, ¿listo? Para ellos. Y miren, por eso la respuesta ante el peligro se puede producir de 1 a 8 horas, es decir, ellos tardan en liberar la sustancia porque la tienen que empezar a producir y van produciéndola lentamente para acumularla. Pero miren el tiempo de respuesta, puede durar días, se demora 8 horas en producirlo, pero le puede durar en el sistema hasta 4 o 5 días, ¿listo? Y dice que es mediante estimulación de hormonas que se transportan a través de vasos conductores, hojas, tallos y frutos. También tenemos una estimulación hormonal. Ahorita sí, la planta dormidera. Ante el contacto, se contraen sus hojas sobre el tallo como si se cerraran. ¿Listo? Todo lo hemos visto. Te la toca y ella esconde las hojas. Tiempo de respuesta, miren, que se demora de 6 a 8 segundos. Tiempo que dura la respuesta, o sea, tiempo que dura ella contraída, es de 4 a 6 horas. ¿Listo? Por hinchazón o deshidratación de las células tensoras en el tallo de las hojas, es decir, es un fenómeno físico. Con base en lo anterior, una de las principales diferencias de las respuestas entre los 4 organismos es A. La respuesta de las plantas es más duradera. La respuesta de las plantas, veamos que dura mucho más, efectivamente. Dura entre días y horas. Ahorita sí, porque las plantas inducen una respuesta mediante hormonas y los animales no. Miren que aquí la planta sí induce una respuesta hormonal. Acá induce una respuesta física. Entonces las plantas como tal están aquí, una física, una hormonal, pero miren que nos dice que los animales no. Entonces los animales no deberían funcionar con hormonas, pero miren que acá dice que los animales también actúan de manera hormonal. Entonces la A, paila. ¿Listo? La descartamos. Nos quedamos entonces con la respuesta B. Vamos a ver qué dice la B. La respuesta de los animales es más duradera. Miren que la respuesta de los animales dura 2 segundos, mientras que la de las plantas dura días u horas. Entonces, por esa razón, también descartamos. La C dice, la respuesta de los animales es más rápida. Aquí tenemos, tarda en el orden de segundos. Y de corta duración porque poseen un sistema nervioso, ¿listo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el poseer un sistema nervioso? Lo que quiere decir es que el sistema nervioso manda impulsos eléctricos y como vemos la electricidad viaja más rápido por un sistema muchas veces que el sistema hormonal. Las hormonas son moléculas grandes que se tienen que desplazar de un lugar a otro para funcionar, mientras que la electricidad que corre por todo el sistema nervioso son electrones que van corriendo y mandando señales inmediatas. ¿Listo? Por eso, esta parte del sistema nervioso está bien hasta ahorita. Y la D, la respuesta de estas plantas, la respuesta de esas plantas es más duradera porque el sistema nervioso no ocupa todos los órganos y tejidos del organismo. Aquí debemos saber nosotros, las plantas no presentan un sistema nervioso. ¿Listo? Ellas presentan es un sistema comúnmente asociado más al fluir de los nutrientes. Presentan el xilema y el floema, ¿listo? Que son tejidos que están en toda la planta que le ayudan a difundir nutrientes. Sin embargo, las plantas no presentan un sistema nervioso como tal y eso nosotros, pues para el que no lo sabía, espero que lo conozca, pero eso nosotros
lo conocemos de antemano. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta es la C. La respuesta de los animales, es más rápida debido a que presentan un sistema nervioso. ¿Listo? Vamos a ver esta. Sí, pregúntame, señorita, ¿quién habla? Esa también debe de corregirla, profe, la 100. La 100, listo. Listo, ya la apunto. Ahorita sí. Ah, la 100, yo le puse es que la 101, listo, la 100. Listo, ahora sí, vamos entonces con la 101, dice. La 101, dice. Dos estudiantes leen en un libro que entre dos cargas de signo diferente existe ley de atracción. Entonces, positivo, negativo, cargas opuestas, atracción. Cargas iguales, ya ustedes saben que lo hemos visto. Antes hay repulsión. Listo. Continuamos con lo que leyó. Y que entre cargas del mismo signo existe una fuerza de repulsión. Ellos dibujan tres cargas. La primera negativa, esta. La segunda positiva, que es... Dibujan tres cargas. La primera negativa, la segunda positiva y la tercera X. Listo, esta de aquí es la positiva, sino que ahí no le han puesto el signo. Y la tercera que es una X, no sabemos qué tipo de carga tenemos ahí, ¿listo? Las cargas son separadas, como se muestra en la figura, a una distancia. Si la carga X es positiva, ahorita sí, asumamos X es, nos dicen, esto de aquí es positivo, ¿cuál es la dirección de la fuerza sobre la carga? ¿Cuál es la dirección de la fuerza sobre la carga X debido a las cargas 1 y 2? Es decir, hacia dónde la carga 3 se va a mover en este sistema. ¿Listo? Eso es lo que nos preguntan. ¿Esta carga para dónde se va a ir? Resulta entonces que veamos aquí qué va a pasar. Lo primero que vamos a tener nosotros es que esta carga 3, a la hora de yo ir acercándolas con la primera carga que va a tener contacto, es con la carga 2. ¿Listo? Eso me va a indicar a mí que directamente aquí va a haber ¿qué? Repulsión. ¿Listo? Bueno, y ahorita sí, ¿para dónde iría la fuerza en ese caso? Si va a haber repulsión aquí, pues cuando yo intente acercar estas dos, la carga 3 va, la fuerza a ir en contra de la carga 2. Entonces acerco yo la carga 3, la carga 2 probablemente se va también a repeler. Y miren aquí, cuando llegue aquí a la carga 1, probablemente aquí va a haber, sí, una fuerza de atracción entre 1 y 2, es decir, 1 y 2 se van a atraer, pero con respecto a la carga 3 se van a repeler. Entonces, la fuerza de la carga 3 va a ir hacia la derecha, porque va a ser repelida. ¿Sí ven? Esta está muy fácil, entonces respuesta correcta la A. ¿Hasta ahí alguien no entendió? Hubo una persona que contestó tal vez se le fue el dedo y contestó hacia arriba, ¿listo? En este caso miren que los movimientos que se dan son en el eje X, entonces aquí tenemos izquierda y derecha, ¿listo? En ese sistema, entonces por eso también podemos descartar la A o la D, ¿listo? Descartábamos y mirábamos que simplemente se repelen las cargas, entonces la 2 y la 3 se repelen. Entonces la respuesta correcta tendría que ser que se mueve en el sentido contrario donde está 2. Entonces se mueve a la derecha. Por tanto, descartamos la D. ¿Listo? Hasta ahí una pregunta. Yo sé que tal vez la persona que lo marcó mal fue porque se le descachó, pero eso estaba fácil. ¿Alguien no entendió hasta ahí? Chicos. ¿Están ahí? Listo. Pues ahorita sí continuemos. Vamos a ver esta. Esta dice... La 102. La bioremediación es un proceso que se vale de microorganismos o plantas para devolver un ambiente contaminado su condición natural. En un experimento se comprobó la capacidad de 2 especies de bacteria para degradar gasolina. Ese hidrocarburo pasa rápidamente a estado gaseoso y se esparce en el aire. La gráfica muestra los resultados del experimento. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó aquí? Colocaron un control sin bacterias, que es el que vemos como cuadradito, este de aquí. Colocaron la bacteria 1, la bacteria 2 y
ambas bacterias al tiempo para ver cómo se degradaba la gasolina. ¿Listo? Entonces, esos experimentos nos llevaron a... Básicamente tenemos 3 tipos de experimentos. El primero, donde tengo gasolina normal. El segundo, donde tengo la gasolina más la bacteria 1. Y el tercero, donde tengo la gasolina más la bacteria 2. Y el cuarto, que es simplemente mezclar estos dos. ¿Listo? Veamos qué tenemos como resultado. Lo primero que yo puedo ver es, bueno, a los 10 días, el control pues ha acabado como con el 25% de la gasolina. La bacteria 1, sí, miren, ha llegado hasta una eliminación del 45%, y la bacteria 2 se me quedó cortica y está como en el 20%, pero el conjunto de los dos está muy equiparable a lo que haría la bacteria 1 en soledad. Entonces yo puedo decir, uy, hasta aquí viendo esos datos ahí me parece, uy, la bacteria 1 come mejor la gasolina que las demás bacterias. A los 20 días vuelvo y analizo a ver qué sigue pasando en mi contenedor. Ahorita encuentro que, miren, sin control, o sea, esta que es solo gasolina, ya lleva un buen tamaño, ha degradado casi el 50%. La bacteria 1 nuevamente tiene un poquito por encima y ha degradado casi un 50 y algo %. Vemos que la bacteria 2 se puso las pilas y empezó a igualar casi a lo que se haría sin bacterias. ¿Listo? ¿Qué me lleva a mí a pensar esto? Miren, la bacteria 2 como tal aquí está tratando de alcanzar el tratamiento que se da sin bacteria. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad funciona mejor el sistema sin la bacteria que con la bacteria, porque la bacteria ni siquiera alcanza los resultados que alcanzaría sin la bacteria. ¿Sí me van a entender? Entonces la bacteria 2 posiblemente en este caso no está funcionando ni bien. ¿Listo? Pero vemos qué pasa con el tiempo. A lo largo del tiempo ya vemos que aquí tengo la gasolina sin control. O sea, es decir, la gasolina sin bacterias. ¿Listo? Simplemente gasolina. Y vemos que se ha degradado casi hasta el 90%. Vemos que las bacterias efectivamente ya se igualaron, ya adquirieron una buena degradación, a pesar de que la bacteria 2 inició mal, ahorita está llegando casi al 90 y algo %, y estamos teniendo buenos procesos de degradación, tanto como la bacteria 1, como la bacteria 2, como la bacteria 2 al tiempo. ¿Listo? Yo que diría, muy posiblemente la bacteria 1 es la responsable de este crecimiento de aquí. Por ejemplo, la bacteria 1 es la mejor, entonces yo lo usaría. Pero aquí viene el problema. Vamos a leer la pregunta. Dice, unos investigadores concluyeron que las dos bacterias juntas degradan eficientemente toda la gasolina del petróleo al cabo de un mes. Con base en la información anterior, los resultados del experimento respaldan la conclusión de los investigadores. Aquí, sí, porque las dos bacterias juntas en el suelo aceleran la degradación de la gasolina. Ya podría ser, pero miren que aquí dice las dos bacterias juntas en el suelo. En ningún momento el experimento nos dice que se ha realizado sobre el suelo como tal, entonces debo descartarla. Entonces, A se fue. B, no, porque gran parte de la disminución de la gasolina ocurre por su evaporación. Esa podría ser. Profe, Sí. yo estoy mirando ahí en la gráfica y uno de los ejes dice días después de aplicar la bacteria en el suelo, en el eje X. Entonces yo por eso había elegido la A. Sí. Listo. Yo también, profe. Sí, también dice aquí, sí, yo no había visto aparte que dice en el suelo, ¿listo? Entonces sí estaría bien decir que la aplicación en el suelo está, pero ya me acordé porque está la A como tal, no la respuesta correcta, porque dice que las dos bacterias juntas, y es algo de lo que estaba hablando. Miren que realmente es la bacteria 1 quien siempre favorece el proceso, entonces puede decirse que la bacteria 1 arrastra a la bacteria 2, por eso la respuesta A es más por esta parte, es descartada. ¿Listo, chicas? Y sí tienen razón, aquí como dice en el suelo, efectivamente la dejamos ahí bien. El problema está en que si vemos las gráficas entre 1 y 2, 1 siempre tiene más eficiencia que 2, entonces yo no puedo decir que es, en ese caso, el sistema de las dos juntas. La conclusión no la puedo afirmar. Puedo decir 1 es mejor que 2 y posiblemente 1 está
mejorando como tal el funcionamiento de las bacterias. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. De nada, chicas, sí. Ahorita sí veamos. La 2 dice no, o sea, la B, no porque gran parte de la disminución de la gasolina ocurre por su evaporación. Veamos esto. Suponga que usted, en este caso, aquí está la clave, en este pedacito de aquí. Vamos a ver, esto sería, esa sería la degradación, sin nada, simplemente porque la gasolina está ahí existiendo y como usted la dejó en el suelo, pues ella se evapora, ¿listo? Entonces la gasolina se va. Y resulta que acontece que usted mide lo que se está comiendo la bacteria y miren que está en este pedacito. Entonces, 95% de la gasolina, principalmente, ¿qué va a pasar? Principalmente se le va a usted por evaporación. Y este pedacito que tiene usted aquí para arriba es, que lo voy a rayar así, es lo que usted va a tener debido realmente a el efecto de la bacteria. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué vemos aquí? Vemos que realmente la mayoría de la gasolina, es decir, todo lo que esté igualito aquí, de aquí para abajo, de aquí para abajo, todo eso es responsabilidad que la gasolina que usted dejó en el suelo se empezó a evaporar. ¿Listo? Esa sería la parte de ahí. O sea que hasta ahí, si analizo yo, la B tendría lógica, pero descartemos las otras para ver si esa tiene razón o no. La C dice, sí, porque a los 30 días la gasolina que estaba presente en el suelo se degradó en un 99%. ¿Listo? La gasolina que estaba presente en el suelo, pero es que esa respuesta no nos relaciona en presencia de bacterias 1, en presencia de bacteria 2, en presencia de las dos bacterias o en ausencia de las bacterias. Simplemente nos dice como que tiene gasolina al suelo que en 30 días se le va a degradar, pero no nos da las condiciones, ¿listo? Entonces tampoco es una conclusión del sistema. Y la D dice, no porque falte evaluar el porcentaje de degradación con más especies de bacteria. Recuerden que nosotros veíamos la de un hongo que se come el poliuretano, pues en este caso vemos dos bacterias que se comen la gasolina, pero no puedo yo llegar a extrapolar o a poner más bacterias si no garantizo primero que esas bacterias se van a alimentar de la gasolina. Entonces yo no puedo tratar de ampliar la evaluación, ¿listo? Entonces descartamos también esta. Y nos queda únicamente como respuesta la B, la 102B. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Pregúntame, Isabela. No, María Ángel. Eso, pues listo. Es que no les veo aquí como en la presentación, no los alcanzo a ver quién está hablando. Cuéntame, María Ángel. La pregunta es la siguiente. En la A de esa pregunta dice sí porque las dos bacterias juntas. Y las dos bacterias juntas no serían la bacteria 1 y 2 que siempre como que estuvo por delante. Sí, por eso, pero es que en este caso dice sí porque las dos bacterias juntas aceleran la degradación. Mira que en 10 y en 20 días la bacteria 2 está incluso por debajo de lo que sería el no tener la bacteria, ¿listo? Entonces, en realidad la bacteria 2 está como quien dice parasitándose o ganándose el triunfo que realmente siempre ha tenido la bacteria 1. La bacteria 1 es la que siempre va por delante y degradando más rápido. Tal vez ya cuando llega a ese límite los 30 días, aquí, cuando llega aquí en el plazo de 30 días, ella ya empieza a actuar fuertemente, pero principalmente el éxito de esto no es las dos bacterias juntas, es el de la bacteria 1. Y mira que siempre que tenemos la bacteria 1 aquí, es lo mismo que acá. ¿Sí ves? En este pedacito que estamos ahí, o sea, la bacteria 1 es la que, así estén juntos, hace el trabajo más. Y mira que acá también se puede ver aproximadamente que la bacteria 1 es la que soporta, o el mismo valor que tienen las bacterias juntas es casi el mismo valor de la bacteria 1, lo que me estaría indicando a mí como investigador comúnmente que realmente quien más aporte, quien es la responsable de la degradación sería la bacteria 1, la bacteria 2 como tal, yo hasta podría evaluar el quitarla y no usar dos bacterias en el sistema. Por eso es que aquí viene el problema. Sí, porque las dos bacterias juntas en el suelo aceleran la biodegradación de la gasolina. Falso, porque quien la acelera, según veo en las gráficas, es la bacteria 1. La 2 no necesariamente actúa.
Tal vez está ayudando, pero ya al final, la responsable inicial es la 1, ¿listo? Me estoy enredando con el cable. Chicos, hasta ahí. María Ángel. Sí, profe, gracias. Listo, muchachos, sí. Esos son como, si ven el problema, ya le vamos subiendo a nivel. Este formulario es mucho más de lectura, mucho más de leer e inferir cositas que hay veces no quedan claras. Esto, por ejemplo, la B cuesta trabajo ver porque simplemente dice, no, porque gran parte de la disminución de la gasolina ocurre por evaporación. Yo como confirmo que algo ocurre por otro parámetro, ahí no son las bacterias, es otro parámetro. Yo lo hago empleando algo que se llama un control. ¿Listo? Ese control es mi medio, mi lugar donde voy a hacer el experimento, mis condiciones de experimento, pero sin la variable que yo voy a medir. ¿Para qué? Para ver si mi variable me está afectando. ¿Listo? Entonces, el control es como quien dice, el blanco también se llama algunas veces. Se llama así porque simplemente le dicen, bueno, su matriz o su sustancia, ¿cómo se comporta? Ahorita analícela en función de una bacteria y vemos así, entonces el control se evapora casi al 95 y con la bacteria se evapora hasta el 99, entonces yo lo que hago es como restar la diferencia, 95 menos 99 me da 4, ese valor es lo que yo tengo realmente de afectación por parte de la sustancia o en este caso la bacteria que estoy evaluando. ¿Listo? Por eso en factores, cuando usted va a hacer experimentos biológicos, humanos, médicos y químicos, muchas veces uno requiere hacer algo que se llama un control. ¿Listo? Para ver si mi sustancia me está afectando o no. ¿Qué hubiera pasado en este caso si, por ejemplo, las 4 gráficas hubieran sido iguales? Yo digo, no, esas bacterias no sirven para nada porque pues sin bacterias se me está alcanzando la misma cantidad de degradación. ¿Listo, chicos? ¿Está ahí? ¿Cómo van? Bien, profe, bien. Listo, vamos a acelerarle un poquito. Entonces, en esta de aquí tenemos lo que se conoce como la ola, esa que hacen en el estadio que sube y baja, listo. Entonces nos dice, en un estadio de fútbol se realizan olas para animar al equipo como se muestra en la figura. Las olas en los estadios se pueden modelar como ondas armónicas. ¿Qué es una onda armónica? Pues la onda que siempre hemos visto nosotros. La que sube, baja, sube. Aquí les hablo rápidamente. Recuerden ustedes que las ondas presentan varias características que es importante sacarlas aquí. La primera característica, ¿cuál es? Se llama longitud de onda, es decir, es la longitud que hay entre dos puntos iguales de la misma onda. ¿Qué quiere decir iguales? Miren, aquí tengo lo que se conoce como una cresta. Ustedes ya recuerdan todo eso, ¿no? Cresta es la parte superior, la parte más alta de la onda. Entonces, la cima de la onda es la cresta. Acá tenemos. Cuando la onda toca el cero, es decir, este eje que tenemos aquí, se llama nodo. ¿Por qué llama nodo? Pues porque no hay nada. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a ver, vamos a contar nodos. Y la parte más baja de la onda, ¿listo? Se llama valle. ¿Listo? Entonces, la distancia entre dos crestas se llama longitud de onda o la distancia también entre dos valles. Como es un movimiento armónico y periódico, resulta que acontece que ambas longitudes son iguales. ¿Listo? También hay otra forma que el compañero Sebastián nos está preguntando. Profe, ¿y si yo mido desde donde arranca aquí y donde termina? Por ejemplo, aquí miren, sube, baja, entonces terminaría el movimiento aquí. De aquí a aquí, de aquí a aquí, usted también puede tener otra longitud de onda. ¿Listo? O sea, lo mide desde donde arranca hasta donde vuelve a arrancar el ciclo. En este caso, miren, sube, baja y aquí vuelve y sube. Entonces, aquí vuelve a arrancar entre esta distancia, entre este cero y este en el segundo nodo, habría una longitud. ¿Listo? Entre la cresta y la cresta hay una longitud y entre el valle y el valle hay una longitud. O sea que lambda, la longitud de onda no es más que la variación de la distancia en el eje X. ¿Qué tan larga es su onda? ¿Listo?
Eso es lambda en una onda. Ahora veamos, eso es en el eje X. Entonces ustedes imaginan, entonces también debe haber una variación en el eje Y. Porque por lógica los científicos, si variamos en X, variamos en Y. La variación en Y es la altura. Miren, ¿qué tan alta llega la onda? Entonces, como la onda es armónica y simétrica, es decir, lo mismo que sube, lo mismo que baja, entonces voy a simplemente medir de 0 hasta aquí. Esa medición se llama amplitud. La amplitud es la variación de la onda en el eje Y. Listo, ahorita sí, ¿para qué sirve cada una de ellas o cómo me afecta a mí en un sistema físico? La onda. La longitud de onda, la primera, ¿cómo afecta la onda? La longitud de onda. Entre más pequeña la longitud de onda, pues, más onditas en un espacio más pequeño, por tanto también en un tiempo más pequeño. Esas son notas que se asocian comúnmente con notas más agudas, más ting, mientras que entre más larga la onda se asocia con notas más graves, las que suenan más tom y más extendidas. ¿Listo? ¿Y ahorita qué? Bueno, esa parte viene con esa longitud de onda. ¿Y qué tiene que ver la amplitud? Pues resulta que usted está ahí aquí, cuando usted la amplía, la onda es más alta. Si la onda es más alta, se amplía el volumen de la misma. Si no es lo mismo que suene tin, a que suene tin. Y eso es asociado por la amplitud que usted maneja en el sistema. ¿Listo? Entonces, con base a eso, ustedes siempre van a recordar longitud de onda, amplitud, y ahí vienen otras cosas que son como periodo y frecuencia, que no son más. Periodo quiere decir cuántas veces se repite la onda en un segundo. Yo le digo una onda de 2 con un periodo de 2, quiere decir que hay 2 ondas. Perdón, eso es la frecuencia. La frecuencia quiere decir, la frecuencia, te lo voy a decir por aquí, frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, y el periodo es el tiempo que se demora en repetirse. O sea, yo arranco y hago la onda, de 0 hasta aquí cuento cuánto tiempo tarda, entonces ya tengo que medir en el eje tiempo. Bueno, entonces arranca, 1, 2, 3, a los 3 vuelve y la onda subió, bajó. Esos 3 segundos van a ser mi periodo, entonces el periodo directamente es como el tiempo que se demora en hacer una ondulación. ¿Listo? Y la frecuencia no es más que cuántas ondas se repiten en ese periodo de tiempo. Si en un periodo de tiempo de un segundo pasan 3 ondas, la frecuencia va a ser frecuencia igual a 3. ¿Listo, chicos? Eso se lo explico aquí, aunque eso aquí en este caso no nos relaciona mucho, ya vamos a ver por qué, pero les explico toda la temática de ondas para que nos quede claro. ¿Listo? Entonces, un estudiante lee en un libro que la cresta y el valle son los puntos máximos y mínimos de la onda respectivamente, y que la longitud de onda es la distancia entre 2 crestas consecutivas o 2 valles consecutivos. Ya lo vimos acá. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las distancias mostradas en la figura es igual a la longitud de onda de una ola del estadio? ¿Listo? Entonces tenemos que buscar una distancia entre un punto donde arranca y un punto donde termina. Veamos aquí cuáles nos podrán relacionar. La distancia 1, miren, arranca aquí un movimiento, bajaría, subiría. ¿Listo? Si ven que aquí hay varias ondas asociadas a ese movimiento, entonces muy posiblemente yo estoy midiendo en un espacio largo que me permite a mí evaluar el movimiento. Sube, baja, sube. Aquí lo tengo. ¿Listo? Podría ser 1. Bien. Vamos a ver si 2 es. Miren que 2 es la distancia entre 2 puntos muy cercanos. Entonces sería como si yo estuviera midiendo. Arranca la onda aquí y voy a medir aquí al ladito. Eso no es una longitud de onda. 3 le pasa lo mismo, pero 3, miren, no lo mide arriba donde yo estoy subiendo, sino que me está midiendo en la parte de abajo o en los pies. ¿Listo? Y nuevamente, miren, es un espacio muy pequeño que abarca pocas personas. Entonces estaría yo como midiendo acá, pero este pedacito nada más, entonces tampoco. Y miren que 1, 2, miren que 4 aquí no se ve muy bien, pero está aquí. ¿Listo? 4 son la distancia de las manos. Miren que la distancia de mis manos, en ese movimiento de onda como tal que estoy creando, no va a afectar en nada la onda como tal
que estamos tratando. Es como yo midiera este poquito de aquí, este puntico. ¿Listo? Entonces no afecta tampoco. Respuesta correcta. La única distancia que es larga y que me permitiría a mí decir, uy, ahí hay varios movimientos ondulatorios por tal vez una longitud de onda, sería la respuesta A, que dice la distancia 1. ¿Listo? Entonces distancia 1 es la correcta, busco la 1 y sería la respuesta A. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí? Profe, Sí, dime, María Ángel. no, No, soy- Andrea, buenos días, profe. Eso. Buenos días, Andrea, Profe, bienvenida. muchas gracias. Profe, cuando usted explica lo de las ondas, ¿siempre tienen que estar divididas sobre el eje X? O sea, ¿Cómo arriba así? y abajo, o sea, negativo, positivo, o puede estar, digamos, la onda solamente en la parte positiva, que sería pues arriba. Pues arriba. Lo que pasa es que comúnmente, ven, yo saco otra diapositiva y les explico esa parte. O sea, comúnmente sí se diagraman así, o sea, la onda puede existir en cualquier lugar. ¿Listo? Lo que me estás preguntando tú es esto. Aquí tengo mi eje X y mi eje Y. ¿La onda podría ser esto? ¿Listo? Es lo que me estás Sí. preguntando. O necesariamente tiene que estar sobre el eje, o sea, sobre el eje X, sobre cero. Sí, la onda podría hacer eso, incluso que hasta aquí abajo habría otra onda. Listo, hasta aquí podría haber otra. Sí podría moverse así. Por ejemplo, estas ondas que se están moviendo ahí, las tres podrían ir viajando, ¿listo? Pero ¿qué pasa aquí? Resulta y acontece que cuando tú entras a modelarlas, a hacer modelos físicos sobre ellas, estas tres, necesito yo saber cómo me comportan. Yo lo primero que hago es definir cuáles son iguales. Bueno, permíteme, voy a cambiar aquí, voy a poner, esas tres son iguales. Ahorita viene otra onda que es así. Supongamos, la onda verde es diferente. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí es modelar, es decir, bueno, ¿cuál quiero estudiar? Yo voy a decir, listo, voy a estudiar la onda roja. Entonces, lo que hago es que como estas tres son iguales, obligatoriamente a la hora de modelar, estos fenómenos se llaman movimientos periódicos oscilatorios. ¿Qué quiere decir periódicos oscilatorios? Que hay un punto de equilibrio y ellas van para allá un rato, vuelven aquí, y ahorita sí superan la posición de equilibrio y van para el otro lado. Y se mantienen en eso, se mantienen variando en toda una posición de equilibrio. Entonces, mira, la pelota está aquí en su posición de equilibrio. Va para acá, va para acá, va para acá y vuelve siempre a hacer lo mismo. Eso es un movimiento oscilatorio. Y la mejor forma como yo puedo diagramar ese movimiento oscilatorio es decir, bueno, las rojas, las tres son iguales. Entonces, ahorita sí. En el momento de diagramarlo me queda más fácil colocarla sobre el eje X y decir que la posición de equilibrio es ¿cuál? La posición de equilibrio es 0. Esto sí lo hice, entonces ella sube respecto a 0, baja otra vez a 0, baja negativo, vuelve y sube, sube, vuelve y baja. ¿Listo? Esa es la forma más fácil de hacerlo para cálculos matemáticos y cálculos físicos. Pero supongamos que la posición de equilibrio está donde es 1. Tú podrías hacerlo sobre 1 y supongamos que esta onda tiene acá sobre -1, tú también lo podrías aplicar sobre -1. Lo que pasa es que comúnmente los cálculos ahí se complican un poquito a la hora de hacer las... Alejandra, ¿listo? Corto, profe. Listo, ahí, pero ahí volví. Pero sí me entendiste la parte, o sea, para modelarlo es mucho más fácil hacerlo de 0, pero sí tú puedes tomarla en cualquier punto y hacer en ese caso el análisis, ¿listo? Vale, Y profe, ahorita, gracias. listo, sí, eso es, sino que principalmente aquí para no irnos tan a fondo, es un movimiento periódico oscilatorio, entonces siempre es periódico, siempre se repite. Oscilatorio va y viene con respecto a un punto de equilibrio. ¿Listo? Entonces, por eso el punto de equilibrio se toma como 0 para que quede más fácil, porque tú tomas de aquí, de 0 para arriba, ¿cuánto hay? Y mides la amplitud. De 0 hasta aquí, ¿cuánto mide? Y mides la longitud de onda y te queda más fácil que medirlo fuera en otros lugares del plano. Hasta incluso las ondas se pueden mover de manera longitudinal como están ahí, es decir, sube, baja, o se puede mover de manera transversal, es decir, se aleja, se acerca, se aleja, se acerca.
Y en el caso de alejarse y acercarse, el movimiento que está sobre el eje Y ya no existiría, el que existe es el movimiento en el eje Z, es decir, en la profundidad hacia allá o hacia acá, hacia allá o hacia acá, se mueve en la tercera dimensión, es decir, ya no se movería así, sino que o sea, no se moverían estos dos, sino que tendríamos que tener el eje Z, y ahorita sí, se va hacia allá, viene hacia acá, 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 y eso sería una onda del tipo transversal, ¿listo? Esas también las veremos cuando más adelante hay una que habla sobre eso y lo evaluaremos allá, ¿listo? Pero hasta ahí entendimos toda también la parte de las ondas. Chicos. Sí, profe, sí. Ah, listo, listo, listo. Entonces, continuemos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí escucha alguien? Bueno, continúo. Entonces, ahorita dice, un grupo de estudiantes midió la densidad de un gas para un rango de temperatura entre 0 y 48 grados, como lo muestra la figura, ¿listo? Entonces, midió la densidad. Recordemos entonces, densidad igual a masa sobre volumen. ¿Qué me indica eso? Estoy midiendo en un volumen determinado cómo varía o no varía la masa, ¿listo? ¿Qué observo yo aquí? Que entre yo más temperatura tengo, mayor densidad hay. Eso es lo que estoy observando aquí, ¿listo? Porque la gráfica va creciendo, va creciendo. Que sí, que aquí entre 40 y al parecer 41 hay un cambio brusco, sí, pero lo que me indica de todas formas es que van subiendo. Listo, ahorita sí vamos a ver acá. A partir de los datos de la gráfica, los estudiantes concluyen, para temperaturas mayores a 50 grados centígrados, es decir, para temperaturas mayores a esto, noten cuál es el primer error que hay aquí. El primer error que tengo es que yo medí solo hasta 48 grados centígrados. Listo, o sea, mi gráfica solo se construye hasta ahí. Es decir, eso es lo que yo sé y conozco que hasta ahí funciona. De aquí para arriba yo no tomé ningún dato y como veo, yo tampoco están ellos haciendo un modelamiento matemático. ¿Qué sirve un modelamiento matemático? Es simplemente decir, listo, yo hago una pendiente, hago un análisis de matemático y digo, esta línea se mueve como si fuera una línea recta, por ejemplo. Si yo hago ese modelamiento matemático, yo sí puedo decir, muy posiblemente a futuro, a temperaturas mayores se va a comportar de esta forma específica. ¿Listo? Solo si yo hago un modelamiento matemático. Porque si yo simplemente veo datos y después quiero inferir qué tal de aquí justamente, qué tal aquí en 49, le di a la gráfica por hacer esto. En ese caso, por lo menos, si aquí queda 50, digo, no, ella va creciendo. Y después de 49, qué tal caiga y en 50 esté realmente más abajo. Yo no puedo hacer inferencias si yo no tengo la gráfica completa. En ese caso llegó hasta 48 y le está diciendo que qué pasaría a 50. Entonces dicen, para temperaturas mayores, es más, se van a este rango de acá donde ellos desconocen totalmente el comportamiento de la sustancia. Entonces vamos a ver. La densidad del gas es constante. Ellos dicen, después de 50, el gas va a hacer esto. ¿Listo? Eso es constante. Recuerden que una constante siempre va a ser una línea recta en el eje Y. Eso quiere decir que siempre se va a mantener igualito. Que si usted la medía a 500 grados centígrados va a ser de 30 PSI, 30 kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Ahorita sí. La evidencia mostrada en la gráfica es suficiente para llegar a esa conclusión. Ya vimos. La gráfica llegó hasta 48. Usted me está tratando de inferir el futuro, pero no ha hecho ni una linealización, no ha hecho un análisis matemático y a duras penas sabe cómo es. Entonces yo diría de primera instancia que no es posible. Usted está infiriendo resultados de algo que usted no ha visto. ¿Listo? En ese caso yo diré que no. Entonces descartamos las que digan que sí. La B sería descartada y la D. La B dice sí, porque la tendencia en la gráfica para esas temperaturas apunta a que la densidad es constante. Falso, si ustedes ven aquí, ella tiene una tendencia a crecer y miren que en todo el camino tuvo una tendencia a crecer. Muy posiblemente por aquí también va a seguir su tendencia al crecimiento. Entonces, por eso
La B no sería. La D, sí porque se puede deducir a partir de los datos que la relación de densidad y la temperatura es constante para cualquier rango de temperatura. Yo estoy diciendo, es constante para cualquier rango de temperatura. Aquí en este pedazo es constante. Aquí en este pedazo es constante. No, yo veo. Si la temperatura varía, la densidad varía. Si aquí está a 10, en 30 está a 18, quiere decir que hay variación. Eso quiere decir que yo no puedo ponerme a afirmar que en cualquier rango de la temperatura la densidad va a ser constante. ¿Listo? Era esta. ¿Dónde fue que yo leí esa parte, muchachos? La B se descarta por esa razón. ¿Listo? Ahora sí vámonos a descartar la D totalmente. La D primero nos dice que sí, cosa que hace que es falso, pero nos dice, porque se puede deducir a partir de los datos de la regresión de la densidad y temperatura es, perdón, a ver, voy a leerla bien. Sí, porque se puede deducir a partir de los datos que la relación de densidad y temperatura es constante para cualquier rango de temperatura. Eso es lo que también acabo de decir. Aquí en ese rango no es constante, aquí en ese rango no es constante, por tanto es falsa esta. Nos quedan las que no, entonces vamos a ver la A. La A dice, no, porque es necesario continuar con la toma de datos debido al incremento de la densidad del gas para cierto rango de temperatura. Voy a borrar las gráficas que tengo sobre aquí para poder explicar esta parte bien. ¿Listo? Entonces, la A nos dice, es necesario continuar la toma de datos. O sea, quiere decir que de 48 para arriba, yo tengo que esclarecer esta zona cómo se comporta. Lo primero, y hasta ahí, está bien, me está queriendo decir, hay un territorio desconocido por encima de 50, que es donde usted está apuntando. Entonces, siga haciendo experimentos para ver cómo se comporta su sustancia a esas temperaturas. Muy bien. Y la razón que nos dan es la siguiente. Debido al incremento de la densidad de gas en cierto rango de temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Si fuera constante, sería una recta. Miren, aquí hay un incremento. Aquí hay un incremento. Entonces, eso me llevaría a mí a dudar. Uy, porque miren, esto de aquí es una línea. Entonces, en este pedazo puede haber sido constante. Yo puedo decir, listo, ese gas tiene un problemita. En algunos rangos de temperatura aumenta y en algunos rangos es constante. Entonces, yo puedo decir, algo ahí me llevaría a pensar que de aquí para arriba no es que vaya a ser una línea recta, sino que posiblemente también puede subir en un rato, constante, subir en un rato, constante. Entonces, eso podría verme afectado. Entonces, puedes decir que la A tiene una argumentación sólida. Veamos por qué la C no. C, no, porque la tendencia de la gráfica muestra que a mayor temperatura, menor densidad. Miren, está diciendo, a mayor temperatura, menor densidad. Según veo yo en la gráfica, temperatura, densidad. Está queriendo decir que a mayor temperatura, menor densidad. En ese caso sería, la densidad inicial sería la más alta y a medida que voy aumentando, ¿qué pasaría? Iría bajando. Eso sería a mayor temperatura, menor densidad. Ya hemos hablado de las inversamente proporcionales y recuerden que esto sería una gráfica para un sistema inversamente proporcional. Mayor temperatura, menor densidad, cosa que es al contrario, ¿listo? Vemos que a medida que la temperatura aumenta, la densidad va aumentando, o sea que son directamente proporcionales, que por esta razón, la C también es una respuesta incorrecta. ¿Listo, chicos? O sea, la respuesta correcta de aquí sería la A. 104, respuesta correcta la A. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Chicos. No, profe. Listo. No, profe, para mí no. Listo, perfecto. Entonces, vamos a seguir. Ahora sí. Nos dice, lea eso y responda a las siguientes. Con base a la información, vamos a responder las 105 y 107. La radiación ionizante puede consistir en partículas alfa y beta, así como los rayos gamma y los rayos X. Listo, tengo tres tipos de partículas o radiaciones ionizantes. ¿Qué quiere decir radiación ionizante? Es un tipo de radiación que simplemente
Usted conoce un átomo, ¿no? Entonces, tiene su protón, su electrón. Cuando esa radiación llega, esa radiación le da la suficiente energía para que ese electrón se vaya. Eso es ionizar. ¿Listo? Entonces, esas son partículas que se ionizan y las energías que lo logran se conocen como radiaciones ionizantes. Entonces, tenemos alfa, beta, rayos gamma y rayos X. La figura muestra su poder de penetración en diferentes materiales que aumentan de izquierda a derecha su grosor. Entonces, veamos. Las partículas alfa no logran atravesar una hoja de papel. Si lo vieron, llega ahí el papel, las detiene, no pasan para acá. Las partículas beta, el papel lo atraviesa muy bien, llegan al aluminio y el aluminio no lo pueden atravesar. Rayos X, llegan, pasan el papel, pasan el aluminio, pero el plomo no lo pueden atravesar. Y por último, los rayos gamma, que miren que son los más potentes porque atraviesan papel, atraviesan aluminio, atraviesan plomo y el hormigón es el que los detiene. El hormigón es un concreto muy grueso, ¿listo? Entonces, ahí vemos cómo se comportan. Uno de los peligros para el uso de radiación ionizante es su alto potencial de aceleración del ADN en las células, de alteración del ADN en las células. ¿Por qué? Porque si vemos el ADN son átomos también. Entonces, el arrancar electrones al ADN implica que se está modificando y eso no es bueno. Recuerden que el ADN, la idea es que sea conservativo, es decir, se mantenga estable y conservado la mayor parte del tiempo. Entonces, paila por ese aspecto. ¿Listo? Alteración de ADN en las células, por lo que puede ser un agente cancerígeno. Listo. 105, vamos a ver la pregunta 105. Un paciente se diagnostica con una posible fractura en uno de los huesos de la mano. Con el fin de evitar de que el paciente sufra alteraciones por los rayos X, se irradia únicamente la mano lesionada a una intensidad baja y durante el menor tiempo posible. ¿Listo? Además de estas medidas, ¿qué otra precaución se debe implementar para disminuir el riesgo de lesionar con rayos X otras partes del paciente? Entonces me están preguntando, ¿qué le va a hacer usted al paciente para evitar que digamos que el rayo X le dé por aquí en el pulmón, le dé en el cerebro? Entonces, ¿qué haría? Lo primero sería buscar alguna protección. Entonces, vamos a ver qué posibles respuestas nos dan. A, cubrir la mayor parte del cuerpo del paciente con plomo. ¿Por qué con plomo? Porque miren que estamos haciendo rayos X. La idea es que no atraviese. Miren que el plomo es una sustancia que no la atraviesa los rayos X, entonces hasta ahí va bien. Porque este material protegerá las células del paciente por radiación. Entonces, si yo me coloco este saco de plomo, entonces me apuntan con eso, lo único que me va a radiar son las manos y la cabeza, que es lo que no tengo protegido. Entonces, si yo me recubro totalmente, por ejemplo, así, me pongo mi gorrito y me forro así bien, me sello bien, la cabeza ya no va a quedar, solo van a quedar mis manos expuestas a la radiación. Entonces, en ese caso me estaría protegiendo. La respuesta está ahí, bien. Vamos a ver la B. La B dice, tener la máquina de rayos X aislada en un cuarto de hormigón, porque este material protegerá a los cuerpos del personal médico de la radiación. Está queriendo decir, coja la máquina, métala en un cuarto de hormigón del cual sí, no sale nada, pero la máquina que está aquí radiando, ponga al paciente ahí. Los que se van a proteger son los que están afuera, que es el personal médico. ¿Listo? Si quiero proteger al paciente, esto no tiene sentido. No tiene sentido colocar la máquina y el paciente en un cuarto y el cuarto así los aísle, pues el paciente estaría siendo irradiado. Entonces, paila. B, cubrir la mayor parte del cuerpo con paciente con aluminio. Miren, el aluminio, si vemos aquí, no protege de la radiación del rayo X, porque el rayo X es capaz de atravesar el aluminio, entonces no es. D, tener una máquina de rayos X aislada en un cuarto de plomo, porque este material protege los cuerpos del personal médico de la radiación. Nuevamente, sí, el cuarto de plomo protege que la radiación salga, evita que la radiación salga, pero pues eso estaría protegiendo al personal médico, no al paciente. Es más, si ustedes han visto cuando le toman una radiografía, comúnmente a ustedes los dejan con la máquina, lo dicen quieto ahí, no se mueva, y el asistente o la persona médica que le está tomando coge y se sale del cuarto y va a manejar el aparato desde otro lugar. ¿Eso para qué lo hace? Para protegerse a él de la radiación. Y eso
no es el objetivo es proteger al paciente. El paciente es el que me interesa, este muchacho. Entonces no haría nada haciendo eso. Entonces la única, sería la A. Es la única que me permite proteger al paciente al forrarlo con un traje de plomo que evita que otras partes sean irradiadas por los rayos X. Esa es la única forma que tendríamos ahí de hacerlo. ¿Listo? ¿Hasta ahí una pregunta? No. Bueno. Sigamos con la 106. La 106 dice, el cáncer es una enfermedad en la que las células de los tejidos se transforman y ya no son reconocidas por el tejido. Estas células desplazan las células sanas porque se dividen más rápidamente. En los exámenes que se realizan para diagnosticar el cáncer, no se usan rayos X o rayos gamma. ¿Cuál sería una consecuencia negativa de diagnosticar el cáncer con rayos X y rayos gamma? ¿Qué está queriendo decir? Voy a diagnosticar el cáncer, voy a buscar una forma de ver qué células están dañadas. Hay algunas radiaciones que son capaces de ver, los rayos X y los rayos gamma, yo podría usarlos. Pero ¿qué pasa? Miren que si vemos aquí, los rayos X y los rayos gamma son los que más atraviesan, los que más acá llegan. O sea que son los más fuertes. Si mi idea es evitar que el ADN se ionice, que le llegue la radiación más débil posible, pues yo no voy a usar estas, porque estaría yo antes aumentando posiblemente la cantidad de cáncer que haya. La célula está ahí fresca, medio suavecito, le están dando energía y ella está tranquila, pero llega el rayo gamma, apenas le llegue ya va a decir, listo, me ionicé. La vecina va a decir, me ionicé. La vecina va a decir, me ionicé. Y cuando eso pasa, cáncer por todo lado. ¿Listo? Entonces, ese no es el objetivo. Vamos a ver, entonces, cuál sería la posible respuesta. Si yo usara ¿cuál sería la consecuencia negativa de diagnosticar los rayos con rayos X o rayos gamma el cáncer? La A dice, la generación de más células cancerígenas por la posible alteración de su material genético. Estábamos viendo, las más fuertes que estamos son las que estoy usando, entonces muy posiblemente ellas aumenten el riesgo de cáncer. Esa me indica eso. Vamos a dejarla ahí en visto y vamos a ver las siguientes. B, la reducción de las células del tejido canceroso por la posibilidad de dañar organelos y membranas celulares. Falso, porque la radiación simplemente las atraviesa. Esto se las atravesaría, les daría energía para ionizarse, pero no sería capaz directamente de dañar los órganos ni los organelos que nos están diciendo. La C, la generación de muerte celular en los tejidos por el aluminio que se usa como barrera de protección. El aluminio sirve para alfa y beta, pero como tal, ese aluminio no va a entrar a la célula, simplemente va a estar como barrera de protección, es decir, tengo mi barrera de protección, me protege la radiación, pero en el interior no necesariamente va a llegar ese aluminio que me está protegiendo, entonces falso también. La dice, la reducción del tejido canceroso por la posibilidad de transformar las células cancerosas en células normales. Nuevamente, la información que nos están dando dice, los rayos ionizantes alfa, beta, X y gamma causan cáncer. Entonces usted no va a querer minimizar o curar el cáncer con algo que lo causa. ¿Listo? Es como querer echarle gasolina al fuego. Usted está aumentando la cantidad de posibles células cancerígenas y ese factor nunca le va a curar el cáncer. ¿Listo? Por ese simple hecho. Entonces, descartado. Respuesta correcta, la A. La generación de más células cancerígenas por la posibilidad de alteración en su material genético. Entonces, 106. Respuesta correcta, la A. ¿Listo, chicos? Hasta ahí todo lo vamos entendiendo bien, todo. Sí, señor. Listo. Hago acto de fe con lo que dijeron, entonces ahorita sí. La 107 nos dice, la capacidad de penetración de las radiaciones ionizantes se mide cuantificando la intensidad de energía transmitida a través de una barrera. Este valor depende del material de la barrera y del espesor de esta. Entonces usted quiere coger y ver qué tanta fuerza, qué tanta capacidad de romper algo le tiene su onda. Usted coge su onda, la que se le antoje, y la hace incidir contra un material. ¿Listo? El material tiene unas propiedades que son las que dicen acá.
Dice el material y el espesor. ¿Listo? ¿Qué tan espeso? Entonces la barrera puede que simplemente llegue el material, la onda hasta aquí y ya se perdió. O puede que llegue hasta aquí, o puede que sea capaz de atravesarla, que es lo que estábamos viendo nosotros en los casos anteriores. Para radiaciones como los rayos X y los rayos gamma, su intensidad energética disminuye cada vez que se atraviesa un material, hasta que éstas se consideran despreciables. ¿Qué me quiere decir esto? Rápidamente me quiere decir lo siguiente. Mi onda viene lo más cargada posible, mi onda viene energética. Ella encuentra una barrera aquí, entonces ella busca la forma de atravesar. Es como si usted tuviera aquí la barrera y cual gusanito tratando de entrar a un lugar, ella empieza a moverse para tratar de entrar, y se va moviendo, va tratando de acomodarse para atravesar el material. Pero ¿qué pasa? Cada vez que ella intenta atravesar, ella va perdiendo energía. Entonces, aquí viene grandota, aquí llega con ganas, pero se topa con esta barrera, entonces empieza a ser más pequeña, va perdiendo intensidad, hasta que en algún punto, miren, queda como una línea. Y recuerden que cuando una onda queda como una línea es porque la onda se ha anulado. O se ha igualado a cero, porque este sería el eje cero, ¿listo? Entonces, ella llega a la barrera, la atraviesa con energía, pero cuando ya intenta, empieza a perderla hasta que desaparece. Ahorita sí. ¿Cuál de las gráficas será? ¿Será la gráfica que mejor describe la intensidad de la energía transmitida por rayos X y gamma al atravesar una barrera dependiendo de su grosor? Entonces me está queriendo decir, entre más ancha, eso es el grosor de la barrera, entre más ancha, ¿cómo va a ser la energía? Lo primero que yo voy a ver es que si la barrera es pequeñita, es decir, esta de aquí, el grosor, ¡tin! La energía con la que llega, ¿cuál tiene que ser? ¿Tiene que ser alta o bajita? Tiene que ser la más alta, porque es toda la energía con la que él llega a pegarle a la barrera. Entonces, voy a buscar las gráficas que me digan que es alto. Esta arranca de un punto alto, esta arranca de un punto alto, esta arranca de un punto bajo, entonces la descarto. ¿Listo? Esta también arranca de un punto bajo, la descarto. ¿Por qué? Porque en ese primer milímetro donde entra en contacto la barrera con el rayo viene con todo, el rayo va a penetrar con todo y va a entrar con toda la energía que él trae, porque hasta ahí nada lo limita. Bueno, ahorita sí, ¿qué pasa? 1 centímetro más allá. Ya para romper ese centímetro tuvo que haber empezado a perder energía. ¿Qué pasa cuando otro centímetro? Listo, empieza a perder energía. Listo, aquí empieza a perder energía hasta que llega al otro lado y logra salir. Pero sale más débil, sale debilitada. Si la barrera es muy grande, choca fuerte y empieza a perder energía, va perdiendo energía, va perdiendo energía, va perdiendo, hasta que simplemente se anula y ya no logra salir al otro lado. Entonces yo esperaría que miren una gráfica que vaya decayendo en energía. La B va decayendo en energía, no, la B me dice que se mantiene constante, entonces tal cual como entra, tal cual como sale. Entonces, falsa la B. ¿Cuál nos queda únicamente? La A, que es la gráfica en la cual nos dice, ella pega con mucha energía, va perdiéndola, hasta que en algún punto la barrera es capaz de detenerla cuando se hace igual a cero. ¿Cierto, chicos? ¿Hasta ahí bien? Y profe, Sí, señor. Listo. Vamos entonces ahora por la 108. La 108 nos dice, en la tabla se muestra el número de protones, neutrones y electrones presentes en 2 átomos del elemento bromo. ¿Listo? Ambos son bromo. Veamos a ver entonces. Vamos a ver teoría atómica rápida. Listo. Tengo aquí 3 protones. Y aquí al lado voy a dibujar otro átomo con los mismos 3 protones. Perdón, con 4 ya se me ocurrió una mejor idea. ¿Listo? 4 y 3. El simple hecho de tener un número de protones diferente ya convierte esto en elementos diferentes. Entonces este es litio, por ejemplo, y este de acá es, ¿cuál es el de 4? Entonces, berilio.
¿Listo? Son átomos diferentes. Aquí como nos dice, átomos del mismo elemento, es decir, bromo, es decir, ambos tienen el mismo número de protones. Ambos deben tener, en este caso, 3 y 3 ya son el mismo átomo. ¿Listo? No, en este caso, confirmemos eso. Número de protones, miren, 35, 35. Hasta ahí, bien. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que resulta que acontece que los electrones, como son más pequeños, ellos sí comúnmente tienden a irse o llegar. En este caso, tengo 1, 2, 3. 3 cargas negativas, 3 cargas positivas. En ese caso voy a ver sumatoria de cargas. 3 cargas positivas más 3 cargas negativas. Negativo con positivo, recuerden que se cancela, entonces esto sería como si fuera igual a 0. Este átomo que tengo aquí se encuentra en estado neutro. Profe, ¿Sí? pero no es solamente el átomo 1, o sea, electrones del átomo 1 y protones del átomo 1. ¿Cómo así? Pues como aquí dice, con base en la anterior información, puede afirmarse que el átomo 1, solo el átomo 1, no el átomo 1 y 2. Sí. No, sí, sino que aquí estoy explicándoles para que ustedes entiendan por qué este se llama átomo neutro. Aquí les voy a explicar cuando tenemos un electrón de más. Y sí, la pregunta solo nos hace referencia al átomo 1, ya te entendí. Pero entonces es para que entendamos esta partecita. ¿Listo? Espera, profe. Permíteme aquí, mira. Aquí, ¿cuántas tengo? Tengo 3 positivas y 4 negativas. Si lo vieron, 4 electrones. Entonces, en este caso, la suma me queda 3 más menos 4 me daría menos 1. Cuando queda con carga negativa, es decir, que hay un protón o que queda con un electrón o varios electrones de más, se adquiere una carga parcial negativa. Esa carga parcial negativa nos convierte este átomo en algo que se conoce como un anión. ¿Listo? Es decir, un átomo cargado negativamente. Cualquier sustancia cargada se conoce como un ion. ¿Listo? Anión si está cargado negativo, y si en el caso tal de que, por ejemplo, yo voy a dibujarla, esto me quedó muy raro, esta es la de esta es la de y voy a dibujar aquí una pequeñita. En este caso tengo mis 3 protones, pero tengo solo 2 electrones, ¿listo? En este caso me va a quedar 3 positivos más 2 negativos, me va a quedar igual a 1 positivo, porque me queda un protón que prima. Cuando se forma esto que queda cargado positivamente, el ion se llama catión. ¿Listo? Esa es la gran. Tenemos cationes que son cargados positivamente, aniones que son cargados negativamente y átomos neutros. Ahorita sí estudiemos. El átomo 1, 35 electrones y 35 protones, o sea que su carga va a ser 35 menos 35, 0. En este de acá, 36 electrones, 35 protones, eso indica que su carga positiva, ¿cuál va a ser? Menos 1, ¿sí vieron? ¿Por qué? Porque tiene un electrón de más. Y los neutrones son 45 y 45. Entonces, si a mí me preguntan, el átomo 1 va a ser un átomo neutro. Y el átomo 2 va a ser un anión. Ahorita sí la pregunta dice, con base en la información anterior, puede afirmarse que el átomo 1 es un átomo de bromo neutro. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Porque tiene igual número de protones que de electrones. Respuesta correcta, la A, que nos dice eso. Tiene el mismo número de protones y de electrones. La B dice, tiene más neutrones que protones. Falso, porque los neutrones son una subpartícula que es neutra y ellos no afectan la carga del sistema. ¿Ven que ahí lo único que yo estoy usando es carga? Positivo contra negativo. Si los positivos son mayores, se llaman cationes. Si los negativos son mayores, se llaman aniones. ¿Listo? La suma de los protones y los electrones es mayor que la del átomo 2. Falso, no es la suma, lo que nos interesa es la resta. Y D tiene más neutrones que electrones, perdón. Los electrones no nos afectan en ese factor D, que sea neutro. En este caso, lo único que nos está preguntando ¿es neutro o no es neutro? ¿Y por qué es neutro? Es neutro porque tiene 35 protones que se neutralizan con 35 electrones. Esa es la respuesta. ¿Cierto, chicos y chicas? ¿Entendido hasta ahí? Sí, señor. Listo, continuemos por acá.
Vamos a ver esto. Miren, eso es también un movimiento oscilatorio. ¿Por qué? Porque aquí tengo un punto de equilibrio, 0, y este bloque lo que lo voy a hacer es amarrarlo a un resorte. Entonces, lo estiro, queda por encima. Lo suelto, va para acá, va para allá, va para acá, va para allá, va para acá, va para allá. Eso se llama también un movimiento oscilatorio. Le vamos a ver qué dice aquí. Se tiene una masa atada a un resorte. En este sistema la energía total no cambia. Listo, la energía se mantiene constante. Pero durante el movimiento se comparte entre el resorte y la masa. Al estirar el resorte, la energía entra en el sistema y se acumula en forma de energía potencial elástica. Entonces, yo agarro mi resorte y lo empiezo a estirar. Cuando llego al máximo estiramiento, voy a tener aquí en el máximo energía, perdón, lo hice la P muy grande, energía potencial elástica. Energía potencial elástica. ¿Cuál es la diferencia con la energía potencial? Recuerda, la energía potencial es qué tan alto llego. Ahorita la energía potencial elástica es qué tanto puedo yo estirar mi resorte, porque ya depende del resorte. ¿Se han visto que resortes, si ustedes los jalan y es poquito, pero hay otros que les cuesta mucho? Mayor energía potencial elástica. Entonces se mide igual la masa, pero en este caso ya no nos va a depender de la gravedad, sino que nos depende simplemente de qué tanto lo puede estirar una delta de X. ¿Listo? Porque ahí no importa tanto la gravedad, aunque también la puedo tomar, pero la gravedad en este caso queda como una constante. ¿Listo? Porque miren que el movimiento se hace sobre el eje X. Entonces sobre el eje X no afecta tanto la gravedad. ¿Listo? Pero en resumen, lo que nos interesa ahí para no ponernos a voltear es que hay una energía potencial elástica. Una energía que se dé al estirar el resorte. Listo. Se acumula en forma de energía potencial elástica. Cuando se suelta, la energía se transfiere a la masa en forma de energía cinética. Listo. Entonces, cuando yo suelto esto, yo tengo mi sistema aquí en 0. Lo estiro, estiro ese resorte hasta que llego acá. Y aquí tiene energía potencial elástica, que depende sobre el resorte. Apenas lo suelto, el resorte empieza a moverse y empieza a tener velocidad. Cuando tiene velocidad, ¿qué es lo que yo les he dicho cuando algo tiene velocidad? Que empieza a tener energía cinética. Entonces, pasa de energía potencial a energía cinética hasta que llegue aquí. ¿Listo? Recuerden, miren, velocidad aumenta, aumenta, aumenta. Cuando llega al 0, listo. Pero cuando llega al 0 pasa el punto de equilibrio y a medida que se aleja, el resorte empieza a jalar de a poquitos. Cuando ocurre eso, entonces, ¿qué va a pasar? Probablemente aquí la velocidad tiende a ser mayor, pero aquí la velocidad va a tender a disminuir. Cuando tiende a bajar, entonces, ¿qué va a pasar? La energía cinética va a bajar. Y al bajar la energía cinética, miren, el resorte aquí se empieza a estirar, hasta que vuelve a llegar a su máximo estiramiento. Cuando llega al máximo estiramiento, otra vez, energía potencial máxima. Entonces, energía potencial máxima de este lado se convierte en energía cinética, llega hasta el punto de equilibrio, sigue, y ahorita la energía cinética empieza a bajar y se convertirá en energía potencial. ¿Listo? Entonces ahorita sí. Si se mide el tiempo desde el instante en el que el resorte está estirado y se suelta, ¿cuál de las siguientes gráficas representa el cambio de energía cinética S y energía potencial EP en función del tiempo? Entonces vamos a ver, ahorita sí. Voy a borrar aquí. Y vamos a ver las variables que puedo tener. Lo primero, yo lo suelto desde aquí. T igual a 0. Yo lo estiro y lo suelto. Entonces, T igual a 0. Y en ese caso, aquí tengo una energía potencial que está lo máximo estirado. Entonces, aquí voy a tener una energía potencial máxima. Ahorita sí, lo suelto. Y por tanto la energía potencial va a empezar a bajar. Entonces yo debo buscar una gráfica donde la energía potencial arranque desde lo máximo. ¿Listo? Entonces, busquemos a ver, energía potencial. Este es sigamos, 1, 2, 3, 4, 5. Miren, este de aquí corresponde a la energía cinética. La energía cinética no arranca desde lo máximo porque no arranco desde el movimiento. Entonces A se descarta. Cualquiera que tenga C arrancando, ya la descarto. Las otras tres, efectivamente, tienen la energía potencial como lo máximo cuando el tiempo es igual a 0. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que no cuadra aquí?
que miren que en este caso, a pesar de que yo les haya dicho que lo mejor que ustedes pueden hacer para graficar un sistema en el equilibrio es tomar el eje X como el centro, aquí vamos a ver qué es el eje X. El eje X es tiempo. Usted no puede poner el tiempo justo en medio de un movimiento, ¿listo? ¿Por qué? Porque el tiempo sí, no sé cómo explicarlo. El sistema no oscila respecto al tiempo, es decir, él no va hacia el pasado, va hacia el futuro, va hacia el pasado, va hacia el futuro, no. En este caso, el tiempo no fluctúa, el tiempo es una constante y la forma correcta de presentarlo es así. Energía versus tiempo, y ahorita sí, dibuje, el tiempo aquí está a mitad del trayecto, entonces falso. Y el tiempo aquí está en la parte superior, falso. La forma correcta de graficar aquí es la C, tiempo, energía, y que la energía potencial arranque. Miren, usted sigue el camino y cuando llega aquí la energía potencial en el tiempo igual a 0 es la máxima, la más alta. Respuesta correcta de la 109 sería la C. ¿Entendimos, chicos, por qué? Sí, profe. ¿Todo el mundo? Sí, profe. Sí, profe. Listo, muchachos. Recuerden, ese eje X o el eje que está justo en medio representa comúnmente el movimiento oscilatorio del desplazamiento. No representa el tiempo. El tiempo siempre es en cero. El tiempo siempre se toma desde la base del plano cartesiano. ¿Listo? Ahorita sí, sigamos con esta. Esta dice la 110. Un estudiante sabe que si masas iguales de dos sustancias diferentes se calientan en iguales condiciones, la sustancia con mayor calor específico es aquella que necesita calentarse por más tiempo para aumentar su temperatura en 1 grado Celsius. Entonces tengo dos sustancias, la A y la B. Las empiezo a calentar. ¿Listo? La primera en derretirse, la que T menor, en pasar de sólido a líquido, va a ser la que presenta el menor calor específico, es lo que me está diciendo aquí. La sustancia con mayor calor específico es aquella que necesita calentarse por más tiempo. Entonces, entre más rápido se derrita el calor específico, va a ser más pequeño. Esta de aquí se derrite un tiempo mayor, por ejemplo, pasa de sólido a líquido, entonces esta de aquí va a tener el calor específico alto. Entonces, ¿qué es el calor específico? Es la capacidad que tiene un cuerpo de recibir temperatura y de hacer un cambio de energía. El que se demore más tiene más calor específico. ¿Listo? Ahorita sí, veamos. Para comprobar los calores específicos del agua y el etanol, el estudiante calentó 10 gramos de ambas sustancias por 20 minutos. Y registró gradualmente el cambio de temperatura en grados Celsius. Listo. Entonces, tomó el tiempo y midió la temperatura. El postulado dice, la sustancia con mayor calor específica que necesita calentarse por más tiempo. Entonces, si yo cojo y grafico tiempo versus temperatura, la que llegue, en este caso, por ejemplo, miren, temperatura, el tiempo es relativamente corto, pero la temperatura es también corta, el movimiento también es corto. Entonces, en ese caso tenemos que evaluar cuál de ellas necesita calentarse por más tiempo para obtener la ebullición como tal. Tenemos la gráfica que vemos aquí. ¿Listo? Los resultados obtenidos muestran en la gráfica. Vemos que el agua en este caso tiene un comportamiento lineal. Y miren que ella eleva menos su temperatura. Entonces, ¿qué hace ella? La caliento por un tiempo, pero la variación de temperatura aquí, la forma como se eleva, es menor. ¿Listo? Entonces, el que está tomando la temperatura, el calor, y se lo está guardando. O sea que la forma como ella sube la temperatura es más lento que el otro. Y el etanol, miremos que usted le entrega temperatura y rápidamente cambia ese calor interno que tiene. Entonces veamos a ver, según lo anterior, ¿cuál de las siguientes conclusiones es válida?
A. El etanol tarda más tiempo que el agua en alcanzar una temperatura de 40 grados centígrados. Miremos, vámonos a 40 grados. Aquí donde está 40. ¿Dónde está el lápiz? Aquí donde está 40. Y ubiquémonos en 40 grados. Digo 40 grados y empiezo. Hasta que me topo con la primera gráfica, que sería la etanol. Bajo y veo que el etanol se demora 10 minutos. Sigo, toco el agua y veo que el agua se demora entre 15 y 20 minutos, probablemente unos 16, póngale 17 por ahí. Entonces, ¿el etanol tarda más tiempo? Falso, el etanol tarda 10 minutos, o sea que tarda menos tiempo que el agua. B, para una masa de agua superior a 10 gramos, para que una masa de agua superior a 10 gramos llegue a 100 grados centígrados, se necesita un tiempo de 20 minutos. Yo aquí estoy realizando un experimento con 10 gramos, ¿listo? Y nos dicen ahora que qué pasa para masas superiores. ¿Listo? Para una masa superior yo no he hecho el experimento, entonces yo no puedo nuevamente diagramar si eso va a pasar o no. ¿Cierto, chicos? Ustedes tienen que aprender a medir sobre su sistema. Y otra cosa importante, nos dice que para que una masa de agua superior a 10 gramos llegue a 100 grados, se necesita un tiempo de 20 segundos, 20 minutos. Miren, a los 20 minutos el agua apenas va aproximadamente 45 grados centígrados. ¿Listo? Con 10 gramos. Muy posiblemente con 20, usted a los 20 minutos vaya en una temperatura mucho menor, porque recuerde que cuando usted calienta una cantidad pequeña de agua, pues se le calienta rápido. La cantidad más grande se le va a calentar más despacio porque usted tiene que calentar más moléculas. Eso requiere antes que haya una disminución en el tiempo. Entonces, muy posiblemente se demore más en calentar 20 gramos. Entonces, falsa la B por ese lado. La C dice, después de calentar por 20 minutos, es decir, vamos a los 20 minutos, el etanol alcanza mayor temperatura que el agua. ¿Listo? Es decir, el etanol se calienta más rápido. Miren, a los 20 el etanol llega como por 70, mientras que el agua apenas va por 45. Entonces, hasta esta parte vamos bien. Alcanza mayor temperatura, porque el etanol presenta menor calor específico. Recuerden, entre más rápido se calienta algo, menor calor específico. O entre más lento se calienta, mayor calor específico. Entonces, la respuesta C, hasta ahí está en lo correcto en ambos aspectos. Miremos la D. La D dice, una masa de etanol mayor a 10 gramos alcanza 60 grados centígrados en menor tiempo que una masa de etanol de 10 gramos. ¿Listo? Observemos aquí. ¿Qué tenemos nosotros nuevamente? Que la capacidad de absorber calor también es dependiente de la masa. Entre más grande la masa, mayor tengo yo que emplear ese calor para alcanzar el punto, o sea que también se va a demorar un poco más. Entonces, en este caso la D también sería una respuesta falsa. Respuesta correcta, la C. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí entendido? Sí, señor. Listo, todos absolutamente bien. Para seguir aprovechar en este tiempo, estos 10 minutos que nos quedan, aprovechar y terminar lo más rápido posible. Entonces, la 111. Un grupo de investigadores quiere calcular la cantidad de masa del MCl2 que se obtiene al realizar la siguiente reacción. Listo, tenemos entonces la reacción. Mg más 2DHCl producen MgCl2 más H2. Listo. Ahora sí, miren que la reacción lo primero que tenemos que ver es que esté balanceada. Entonces, aquí hay uno magnesio, aquí hay uno. Aquí hay 2 de cloro porque 2 por 1, 2. Aquí hay 2 de cloro, muy bien. E hidrógeno, aquí hay 2 por 1, 2. Y aquí hay 2. Entonces la reacción está balanceada. Es la primera parte que yo veo antes de hacer cálculos estequiométricos. ¿Listo? Ahora sí. Para esto utilizan 1 gramo de magnesio
1 mililitro de ácido clorhídrico manteniendo la temperatura a 45 grados centígrados para finalmente pesar el MsL2 obtenido al final de la reacción. Listo, el cloruro de magnesio lo vamos a pesar al final. De acuerdo con la información anterior, ¿cómo debe repetir el grupo de investigadores sus mediciones para estar más seguros de la medición de la masa de MsL2? Listo, entonces hicieron un experimento. 1 gramo de esto, 1 mililitro de esto. Lo hicieron y llegaron y pesaron cuántos gramos de esto se produjeron. Ahorita sí lo vamos a repetir. Si yo quiero repetir y quiero asegurarme que algo me dé exactamente igual a la vez que lo hice anteriormente, ¿yo qué debo hacer? Pues exactamente usar las mismas cantidades que hice antes y de preferencia, si quiero mayor asertividad, usar los mismos implementos. ¿Listo? Les vamos a ver. Usando cantidades mayores de los reactivos, una temperatura. Falso, yo quiero confirmar este experimento, entonces no voy a usar cantidades mayores, tengo que usar estas mismas. ¿Y a cuánto? A 45 grados centígrados, porque eso fue lo que me dice. Entonces, uso las mismas a la misma temperatura. B, usando las mismas cantidades de reactivo a una temperatura de 25. Falso, ¿por qué? Porque tengo que hacer la reacción a 45. Estoy ya obligado porque yo quiero verificar esa reacción. ¿Listo? La C dice, usando las mismas cantidades de reactivos a una temperatura de 45, es decir, repite el experimento tal cual sin modificarlo. Eso estaría correcto. Y la D la descartamos porque dice, usando un metal diferente al magnesio a una temperatura de 25. Primero, estoy cambiando el metal, entonces ya no estaría haciendo la misma reacción. Y segundo, estoy cambiando la temperatura, por tanto, estoy variando absolutamente todo, entonces falso. Respuesta correcta y la única que me indica que estoy repitiendo el experimento en igual de condiciones es la respuesta C. 111, la respuesta será la C. ¿Listo, chicos? Vamos para la 112. La 112 dice, un estudiante quiere saber cuál es la temperatura de ebullición del agua en su ciudad. Para esto, él mide la temperatura de ebullición del agua con un termómetro de mercurio y mide el porcentaje de humedad con un aparato llamado higrómetro. Ambas medidas las toma en su ciudad y obtiene los resultados que se muestran en la tabla. Entonces, temperatura media de la ciudad son 90 grados y la humedad del ambiente son 42 grados. ¿Listo? ¿Cuántas veces debería repetir el estudiante sus mediciones para confirmar sus resultados? Entonces, vamos a ver las variables. ¿Qué quiere hacer ahorita? Medí una vez un dato, un sistema y obtuve un dato 1. Ahora, ¿cuántas veces lo debo hacer? ¿Cómo debo confirmar ese dato? Pues midiéndolo otra vez y midiéndolo, por tanto, varias veces para asegurarme. ¿Qué es lo más probable? Yo de todas estas veces, X1, X2, X3, X4 y X5, saque algo que se llama promedio, entonces saco 1. ¿Qué es el promedio? No es más que sumar todos los datos, que pues se ve raro ahí, sumatoria de todos los XY, dividido entre el número de datos que hay. Entonces, aquí sería sumar todos los datos, sumar X1, X2, X3, X4, X5, y lo divido entre, ¿cuántos datos hay? Pues hay 5, entonces lo divido entre 5. ¿Listo? Eso sería acá un promedio. ¿Listo, chicos? Ahorita sí. ¿Cuántas veces debe repetir el estudiante las mediciones para confirmar sus resultados? Una vez en ciudades diferentes. Él le interesa saber su ciudad, la ciudad. Entonces, está bien, lo está haciendo varias veces. Perdón, en este caso solo una vez, pero es que se está yendo de la ciudad. ¿Para qué le sirve irse de la ciudad si él quiere determinar la temperatura y la humedad en su ciudad? Entonces no le sirve cambiarse de ciudad. ¿Listo? La B. Una vez en ciudades diferentes. Tampoco nos sirve. Necesito saberlo de mi ciudad. Entonces, si me voy de la ciudad, ya salgo. ¿Listo? C. 5 veces en la misma ciudad. Muy bien. O sea, repetir varias veces el análisis en mi ciudad. Eso está bien. Con distintos higrómetros. Si yo quiero tener la mayor precisión posible sobre la humedad,
debo tener el mismo higrómetro para que siempre me dé el mismo dato. ¿Qué tal el higrómetro que use hoy? Mañana uso otro y esté dañado y me marque diferente. Entonces, por preferencia, siempre voy a usar el mismo, entonces falso. Y la C, 5 veces en la misma ciudad, muy bien, con los mismos instrumentos, bajo las mismas condiciones, usted estaría midiendo con el mismo termómetro y el mismo higrómetro, lo que le garantiza que su dato va a ser repetitivo, usted lo puede repetir en el tiempo. ¿Listo, chicos? Esa no tiene gran connotación, pasemos a la 103. Perdón, me dio un bostecito, pero bueno, vamos a ver. 113. Algunas especies de aves que habitan latitudes cercanas a los polos permanecen allí durante el verano, donde se reproducen, anidan y cuidan a sus pichones. Es decir, llega un hábitat seguro en verano. Verano seguro. Llego ahí mis avecitas. Mis aves llegan ahí y pueden ellas hacer su nido y tener sus crías y cuidarlas en ese entorno, ¿listo? Cuando termina el verano, se acaba, ¿por qué? Porque empieza el invierno. ¿Listo? Las aves que hacen, pues, ese lugar ya no es seguro, entonces lo que hacen es recogen sus nidos y migran hacia otro lado. ¿Listo? Migran con sus crías a latitudes tropicales. Muchas de las plantas que consumen estas aves en esos ecosistemas cercanos a los polos se encuentran en regiones más tropicales a muchos kilómetros de su hábitat. Ah, ¿qué quiere decir aquí? Aquí hay una plantica que resulta que esa planta que está aquí de un momento a otro, ellos migraron y se vinieron por acá, a un lugar más tropical. Cuando llega a ese lugar más tropical, resulta que acá de un momento a otro, esa misma plantita que estaba allá apareció acá. La pregunta es, ¿cómo llegó? ¿Ya? Eso es lo que nos van a preguntar, vamos a continuar. Unos investigadores detectaron que las semillas de estas plantas no son destruidas por las aves durante su digestión, sino que pasan intactas el tracto digestivo. ¿Qué quiere decir ello? Las plantas llegan a ese lugar seguro en verano, se alimentan de la planta, se comen las semillas, y cuando viajan, por acá a lo lejos va la avecita viajando y suelta la semilla. Es decir, excreta la semilla cae aquí y después tenemos un espécimen de esa especie que ha crecido en un lugar tropical. ¿Listo? ¿Cuál de las siguientes razones puede explicar la reciente aparición de estas plantas en ecosistemas más tropicales? A. Los frutos de esta planta se mueven por los ríos y los mares y cuando llegan a aves al trópico germinan. Falso. No las está moviendo los ríos ni el agua, la está moviendo el ave que se la come y va y la excreta o la deposita en sus heces en otro ecosistema. B. Algunas plantas de otros ecosistemas le sirven de alimento al ave durante el recorrido hacia zonas tropicales. Podría ser, pero eso no me indica para nada cómo llega la planta de interés desde la zona de verano hasta el trópico. ¿Listo? La C. Muchas aves llevan pedazos de hojas y pedazos de flores en el pico y las dejan caer durante el vuelo en otros ecosistemas. Muy bien, podría ser que se le quede untado el piquito de ave y lo suelte, ¿listo? Pero es que son tallos y hojas y recuerden que lo importante aquí es la transmisión de la semilla. La semilla es lo importante y la semilla se la comen, entra a su tracto digestivo y después por excreción la sacan. Entonces también no nos interesa la hoja, nos interesa la semilla. Y vamos a ver la última, que por tanto tiene que ser la correcta. Dice: muchas aves terminan de digerir los frutos durante el vuelo de migración, terminan de comer o terminan de hacer la digestión mientras van volando y dejan caer las semillas con excremento en otros ecosistemas. Listo, ese es el diagrama que obtuvimos acá y esa es la respuesta correcta por descarte de las demás. ¿Listo, chicos? Pregunta entonces 113, la D. ¿Listo, chicos? Hasta ahí, ¿cómo van? Espero que vayan bien. Ya nos queda faltando la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas nos quedan faltando. ¿Listo? Vamos a responder
Nos quedan 3 minutos. Vamos a responder la 114 y terminamos, ¿listo? Un grupo de científicos quiere estudiar el efecto del consumo de semillas de café en el desplazamiento de las ardillas por bosque. Para ello se capturan 10 ardillas, de las cuales 5 se alimentan con café y otras 5 sin café. Entonces tengo 5 ardillas con café y 5 ardillas sin café. ¿Listo? A cada ardilla se le coloca un rastreador y se registra su desplazamiento en el bosque durante 72 horas. Es decir, veo qué tanto se va a mover en el bosque, qué tan dopada quedó por el café. Recuerden usted que el café contiene cafeína. Entre más cafeína, usted más activo queda. Entonces queremos ver qué tan activa es la ardilla y qué tanto se mueve. ¿Listo? Sin embargo, un reciente estudio muestra que los mayores desplazamientos se observan en ardillas que no alcanzan su edad reproductiva. Es decir, que mientras más jóvenes son, más se mueven, y que las ardillas adultas son territoriales y no se mueven más de 5 metros a la redonda. Entonces aquí uno me dice, el tiempo depende de su migración. Entre más viejo, más territorial. ¿Qué quiere decir eso? Que la ardilla que ya es viejita dice, aquí me estoy, aquí me quedo y aquí no me mueve nadie, así me den café, yo me quedo aquí. Entonces, eso afectará al estudio. Bajo esta nueva información, ¿cómo se debe modificar los científicos del experimento para determinar adecuadamente el efecto de las semillas? Yo aquí cogí 5 ardillas y 5 ardillas, pero resulta que yo a estas ardillas no les determiné su edad. Entonces, eso es lo que yo debería hacer ahorita, medirles la edad, separarlas por grupos, las jóvenes, las viejas, y ahorita sí, jóvenes les doy café, no les doy café, viejas les doy café, no les doy café, y así yo pues puedo verificarlas más rápido. Entonces, dejar semillas de café en los árboles donde habitan las ardillas y medir el tiempo que se demoran en consumirlas, falso, porque a mí me interesa ver es cómo se mueven. La B, colocar semillas en la base de 10 troncos y medir la longitud que recorren las ardillas en el tronco, falso. Nuevamente me interesa ver qué tan territorial y qué tanto van a mover con las ardillas. C, determinar la edad de las ardillas, muy bien, fue el dato que me hacía falta, la variable. Capturadas e incluir el mismo número de ardillas de diferentes edades. Ya es otra voz. 5 viejas, 5 jóvenes con café, sin café, 5 ardillas jóvenes con café y 5 ardillas jóvenes sin café, y ahí voy calculando y voy haciendo todo hasta aquí. Esta me incluye la edad, cosa que antes se me había olvidado y está bien. 6. Capturar ardillas jóvenes y adultas, encerrarlas en un área de 3 metros cuadrados y comparar sus desplazamientos. Podría ser porque está bien, pero miren que aquí nos dice en alguna parte, nos dice que las ardillas territoriales no se mueven más de 5 metros a la redonda. Entonces las territoriales van a decir, tengo 3 metros, de aquí no me muevo, y las jóvenes van a decir, pues de aquí no me puedo mover porque estoy encerrado en 3 metros, entonces no habría forma de comparar. Esta sería la correcta si ustedes suben el tiempo, el 15 metros, 20 metros, y ahí estaría, ¿listo? Entonces respuesta correcta para la 114 sería la C. Con base a esos chicos, ya siendo las 10 de la mañana, pueden ustedes migrar a la siguiente clase, que ya veo que están saliendo, y la siguiente mañana concluimos con esto. ¿Listo? Nos quedan 6 preguntas, entonces ya concluimos y damos inicio al taller número 4. ¿Listo, chicos? Profe, Gracias, entonces profe. para mañana debemos de tener el taller número 4 hecho, ¿cierto? Sí, pero técnicamente no es para mañana, creo que nosotros ya nos vemos el miércoles, ¿cierto? Creo que en el horario nos vemos el miércoles, entonces sí, para el miércoles deberían tener el 4 ya. No, profe, nos vemos mañana. Listo, entonces no habría problema. Mañana empezamos, mañana trataremos de resolver los primeros 10, 15, entonces tampoco, si no lo terminan, al menos esfuércense por hacer la mitad, ¿listo? Que como tenemos que terminar 7 de aquí, también tienen que arrancar con ese, ¿listo? No habría problema, chicos. Hasta luego, profe, gracias. Listo, ustedes, que estén muy bien, se cuidan, Muchas voy a gracias. tener la grabación.